¿Cómo valorar una acción? No existe solo un método y desde ya de los métodos que hay ninguno es infalible. Lo que se trata es de minimizar las posibilidades de que tomes una mala decisión, así como de reducir los márgenes que tiene el riesgo. Recuerda que en el mercado bursátil uno de los componentes fundamentales es el riesgo. Si no hubiera riesgo, no habría ganancias. Lo que estamos recibiendo es un retorno por asumir el riesgo que puede llevar adelante una determinada empresa. En los videos que presentamos habitualmente, que llamamos análisis completo de tal o cual acción, seguimos un proceso que consta de una serie de etapas. En el video de hoy lo que vamos a hacer es repasar cada una de esos pasos o etapas para que puedas entender mejor qué es lo que hacemos en los videos de valoraciones de acciones. Vamos a hacer una visión general y en el futuro vamos a ir lanzando videos de cada uno de los pasos para poder entrar más en detalle con ejemplos específicos. Así que si querés poder seguir toda la serie de estos videos, te pido que le des a suscribirte, a la campanita, para que te avise cuando salen nuevos contenidos. Así que sin más, vamos a repasar paso por paso el proceso de evaluación de acciones. Primero que nada, empezamos con el mercado. ¿En qué mercado compite la empresa? ¿En qué estado está ese mercado? ¿Es un mercado maduro? ¿Es un mercado que está despegando? ¿Es un mercado que está estabilizado? ¿Cómo es geográficamente el mercado? ¿Es un mercado regional? ¿Es un mercado nacional? ¿Es el mercado global? ¿Cuáles son las barreras que hay para el total del mercado? ¿Cómo son los gobiernos que operan en los distintos mercados? ¿Cómo son los mercados en términos de complejidad? ¿Entiendes realmente de qué va el negocio en este mercado? Es importante que valores todos estos componentes antes de continuar con el resto de la acción. El segundo aspecto que tenemos que evaluar una vez que entendemos el mercado que nos vamos a mover es la empresa y su estrategia. Y aquí las cosas sobre las que tenemos que reflexionar es por qué nace la empresa, qué necesidades busca satisfacer, y esto es lo que deriva en la visión y la misión de la empresa. ¿Tiene sentido? ¿Es algo que es ejecutable en el mercado que acabamos de estudiar? ¿Es algo que resulta una propuesta ganadora en el mercado que queremos trabajar? La empresa tiene ciertas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La combinación de estas determina la estrategia de la empresa que va a permitir que gane su lugar en el mercado, que gane su cuota de mercado o que lo lidere. Pero esto es lo que tenemos que evaluar en este punto. Si la propuesta de la empresa en este mercado es lo suficientemente atractiva, seguiremos adelante. El tercer aspecto que estudiamos es el management. En el management vemos quién dirige el futuro de la compañía. En ese mercado, esa empresa con esa estrategia es liderada por un equipo. Mi valoración al respecto del management sobrepondera el caso en que tengamos a un emprendedor respetable, conocido y respetable, llevando adelante su sueño y arrastrando a la empresa hacia él. Casos como el de Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, son casos donde tenemos a el fundador que sigue liderando la empresa y sigue llevando adelante su sueño. Esto va a hacer que ante determinadas dificultades los sacrificios sean mayores y arrastre consigo a toda la empresa. Esto nos va a proporcionar mejores negocios en general. También vamos a encontrar empresas que ya han pasado esa etapa y se encuentran en una etapa de transición. En esos casos lo que tenemos que mirar es la experiencia que tiene el management, cuál es el currículum que tienen, los años de trayectoria que aportan gestionando negocios y cuál es el track de resultados que han tenido. Tenemos que evitar periodos turbulentos de sustituciones, de conflictos, de salidas de directivos, porque seguramente esto impacte en los resultados. Así que esos son los aspectos que valoramos con respecto al management. El siguiente aspecto son los accionistas. Dentro de los accionistas lo que revisamos es quién compone las principales posiciones dentro de la acción. Yo lo que considero positivo es cuando encuentro fondos de inversión sólidos con posiciones estables a crecientes. Cuando se empieza a ver dentro de las principales posiciones que hay salidas continuas de los principales accionistas, esta es una señal que nos están dando los grandes inversores, aquellos que saben dónde invertir, cómo evaluar y dónde van a obtener los mejores resultados. Si vemos que salen en desbandada, nos está dando alguna indicación de que algo raro está pasando dentro de la compañía y tendremos que estudiarlo con más detalle. También es interesante analizar qué es lo que ha pasado con respecto al total de posiciones en la compañía entre aperturas y cierres de posiciones. Un resultado neto positivo nos habla de que hay más gente interesada en la acción y lo contrario nos dice que deberíamos tener cuidado en esto.
Como quinto apartado llegamos a la valoración total. Ya entramos en cosas más numéricas. Aquí vamos a tratar de rápidamente, con la información disponible actual, de tener una idea del precio que tiene la acción o el valor que tiene la acción que queremos comprar. Vamos a usar 3 métricas dentro del proceso que tenemos. Hay más, pero yo habitualmente y en los videos van a encontrar estas 3 métricas. La primera es la relación de el precio de la acción y los beneficios por acción que se han obtenido en los últimos 12 meses móviles. Esto nos da un ratio que de normal van a escuchar en los videos que suelo evitar empresas que tienen un ratio mayor que 20. Hoy por hoy, con un mercado sobrevalorado, aunque se está corrigiendo, resulta bastante difícil. Y podemos ser más flexibles en los casos de empresas que crecen fuertemente. El segundo ratio que utilizo es la capitalización bursátil, que es el valor que sale de multiplicar el precio de la acción por el número de acciones, dividido el free cash flow de la empresa de los últimos 12 meses. Este ratio nos dice cuántas veces se necesita el dinero generado por la empresa para pagar su capitalización bursátil. Y este valor se compara con los valores normales en empresas similares dentro del mismo sector. El otro ratio que utilizo es capitalización a ventas. Esto surge de dividir el valor de la capitalización total por las ventas totales del último año disponible para también comparar con otras empresas del sector. Un ejemplo de esto es Shopify. Hoy por hoy se cotiza a 15 veces sus ventas, cuando hace solamente 2 años, con mayor potencial de crecimiento, se cotizaba a 8 veces sus ventas. Es obviamente un valor muy alto y nos dice que la empresa está cara. Esto también lo podemos hacer comparando con empresas del mismo sector para poder entender si tiene sentido o no ese precio. Lo veremos con más detalle en otros videos. Aquí es para entrar muy en profundidad dentro de estos KPIs, con lo que, para no perdértelos, te digo que le des a suscribirte y a la campanita para que cuando tengamos otro de estos videos puedas tener la notificación y verlo para poder compartir el conocimiento de este aspecto. Performance. En el apartado Performance tomamos la información disponible, que de normal es del tiempo que la empresa lleva cotizando en bolsa, y vemos la evolución que han tenido las ventas y los beneficios netos. Aquí vamos a ver si la empresa tiene una mentalidad de crecimiento que se ve reflejada en ventas crecientes sistemáticamente, lo mismo con los beneficios, o hay fluctuaciones. Vamos a detectar empresas cíclicas, donde pasa por etapas de construcción de negocio, estabilización, inversión y nuevamente crecimiento, o empresas que están en declive o que tienen conductas erráticas que tenemos que entender, o empresas que tienen los resultados que vemos en las valoraciones solamente son atribuibles a un año y en realidad la historia de la compañía es totalmente distinta. Es fundamental mirar con detenimiento estas dos variables, evolución de ventas y de ingresos, para poder tomar una decisión con respecto a la empresa. Eficiencia. Bueno, en el punto de eficiencia, una vez que ya vimos cuál es la tendencia que sigue la empresa, lo que vamos a ver es de qué forma gestiona esos resultados de ventas y de beneficios. Y vamos a mirar los siguientes ratios: el gross profit o el margen de ventas, que es lo que queda después de vender, restamos el costo de ventas y vemos ese margen. Esto lo vamos a ver comparado con empresas del sector similares para ver si la empresa está gestionando eficientemente sus costes de venta o no. Lo siguiente es el margen operativo, donde vamos a incluir los gastos operativos, también con el ánimo de entender si está gastando el dinero de una forma inteligente la empresa. Y por último, incluimos todos los gastos de la empresa para llegar al beneficio neto, al beneficio final. El octavo paso es el free cash flow y su evolución. El free cash flow es el flujo de caja obtenido de las actividades de explotación de la empresa una vez que han sido deducidas las inversiones para mantener el negocio. Es decir, el dinero que genera el negocio una vez deducidos los costes de producción y con los que se paga a accionistas, acreedores, inversores o inversiones de crecimiento. Esta métrica es muy importante porque nos habla de la capacidad de crear valor de la empresa. En nuestro proceso lo que miramos es la evolución del free cash de los últimos 5 a 10 años para poder ver si la empresa tiene una conducta y una capacidad de generar y gestionar este free cash flow, que va a ser lo que después, como decíamos recién, va a ser utilizado para mejorar la empresa, pagar deudas, pagar dividendos, etc. Deuda es el noveno punto, analizar cuál es la situación de deuda. Puede ser muy interesante apalancar una inversión para obtener mayor rentabilidad,
Pero en mi caso personal yo prefiero inversiones conservadoras donde tenga una deuda muy bien gestionada y muy contenida. ¿Por qué? Me expone menos a riesgo de insolvencia o que si hay fluctuaciones en los ingresos no nos veamos obligados a financiarnos por costes mayores. Con lo que miro por dos lados cuál es la situación de pasivos de corto plazo a través del Quick Ratio y el Current Ratio. La diferencia entre unos y otros es el grado de liquidez que pedimos a los activos para poder pagar esos pasivos de corto plazo. Y para lo que es el endeudamiento de largo plazo, lo que vemos en los gráficos que miramos habitualmente es la relación entre el capital y la deuda de largo plazo. Eso nos va a decir también cómo está de sana la estructura de la compañía. El último ratio que miramos con respecto a deuda es la relación entre deuda total y free cash flow, que nos dice qué tiempo de generación de ingresos requeriría la empresa para poder pagar la totalidad de sus pasivos. El punto número 10 para mí es fundamental, que es el cuidado del accionista. ¿Qué está haciendo la empresa con los accionistas? ¿Qué está haciendo con el número de acciones? Acá vamos a mirar la evolución del número de acciones durante todos los años que tenemos información disponible para poder ver si se está licuando el valor del accionista. Un accionista, supongamos una empresa que tiene 10 acciones, tiene un 10% del total de la empresa. Si la empresa empieza a emitir una acción por año, va a tener cada año un 10% menos. O si duplica el número de acciones, simplemente el accionista tiene, en vez de tener un 10% al tener una acción, pasa a tener un 5% del total de la compañía. Con lo que es un aspecto muy importante al evaluar nuestras inversiones. Existen programas de recompra de acciones, que es algo que yo valoro positivamente, donde las empresas destinan parte del free cash flow todos los años a ir reduciendo el número de acciones circulantes, lo que genera inmediatamente valor para los accionistas. Esto obviamente tiene sentido cuando no existen otras formas de expandir los beneficios que percibe la empresa comprando otras empresas o mejorando el negocio para conseguir mayores resultados. Cuando no existen alternativas muy claras, no hay mejor inversión que la recompra de acciones que genera el valor inmediato para los accionistas. Y todo esto que hacemos, estos 10 puntos que vimos hasta ahora, hablan de lo que podemos hacer nosotros con nuestras limitaciones para poder evaluar las distintas alternativas de inversión. Pero hay un truco, que es ver qué hace gente que es mucho más inteligente que nosotros. Y a mí me encanta consultar la página Value Investment Gurus, que tiene el seguimiento detallado de los formularios 13 que se presentan con la declaración trimestral de las acciones. Y ahí podemos ver de un listado de lo que son los grandes gurús de inversión de valor, donde está Charlie Munger, Warren Buffett, Li Lu y todos los demás gurús de la inversión de valor. Ellos nos van diciendo dónde están comprando, dónde están vendiendo, dónde cierran posiciones, y eso nos sirve mucho para invertir. Muchas veces empresas que están bajo los radares no los vamos a encontrar ahí, pero cuando son empresas que tienen cierto tamaño podemos ver si hay un movimiento grande a favor o en contra. Esto es un factor que tenemos que tener en cuenta. Y también nos dice a qué precio están comprando estos señores. Entonces, si encontramos una situación de precio que es inferior a la que han estado comprando personas como Warren Buffett o Charlie Munger, obviamente, por más que nuestras valoraciones vayan en otro sentido, nos lo tenemos que plantear. No quiere decir que tengamos que comprarlo, pero nos lo tenemos que plantear. Y al final llegamos con todos estos conocimientos a las proyecciones. En las proyecciones, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a poner un número de qué nos creemos que va a pasar con esta empresa en este mercado en términos de los próximos 5 años de crecimiento, 10 años de crecimiento, un escenario optimista y uno pesimista. Todo esto va a configurar las distintas alternativas para la valoración de la empresa. Y estos esquemas de positivo, optimista, pesimista, 10 y 5 años, lo haremos para cada una de las variables que nombremos ahora. Las otras variables, aparte de la evolución de las ventas, son evolución de los gastos operativos, de los costos de venta, evolución de los impuestos esperados, evolución del número de acciones que esperamos, y finalmente vamos a fijar una tasa para descontar el flujo de fondo futuro que pondere el riesgo de ese mercado, la fe que tenemos en esa empresa y nuestras expectativas de rentabilidad. Normalmente yo para mercados normales utilizo una tasa de un 10%, para mercados como podría ser Latinoamérica utilizo tasas entre 12 y 15% dependiendo de la empresa y del sector, para China a veces utilizo dependiendo de la empresa y del sector un 12%, para poder cubrir y tomar decisiones siendo aún más exigente. En función de todo esto se llega a un fair value que comparo contra el precio que hay en el mercado para entender si, teniendo en cuenta el futuro flujo de fondos, la empresa está en un punto de entrada interesante o no.
Por último, lo que hago es sopesar todas estas variables y tomar una decisión. No quiere decir que si da todo verde compre la acción, puede que no me convenza. No quiere decir que si me dan la mitad de puntos amarillos o rojos no compre la acción, no necesariamente, sino que simplemente ya sé que compro o dejo de comprar teniendo en cuenta esos puntos. Y después, cuando haga el seguimiento, voy a mirar cómo van evolucionando. Finalmente ahí desconecto de la acción y paso a tener contacto con ella trimestralmente. Esto en el mundo ideal. La verdad es que sigo las noticias de la acción, pero lo que sí hago con mayor detalle es estudiar la evolución de los resultados presentados trimestralmente por las compañías para ver si los fundamentals siguen siendo interesantes para mantener, incrementar o reducir la posición dentro de la acción. Todo esto lo veremos en futuros videos con mayor detalle. Con esto queda inaugurada la parte donde vamos a compartir juntos herramientas para valorar acciones. Y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!